Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa podrán encontrar partes del mismo por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Bienvenida a esta mesa como siempre. Hola, muy buenos días. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. Y la primera noticia, Silvia, es grave, porque en las últimas horas el Parlamento ruso autorizó la utilización de la fuerza en Siria. Recientemente se conocieron fotografías divulgadas por las autoridades de los Estados Unidos, según las cuales ha habido aviones rusos desplegados en algunos aeropuertos militares sirios. En Siria desde hace 4 años y medio tiene lugar una guerra civil. Hay un sector muy amplio de la oposición luchando contra Bashar el-Assad, un hombre dictador que está en el poder desde el año 2000, hijo de Hafez el-Assad, que estuvo en el poder desde 1970 hasta el año 2000. Más de 220.000 muertos, 11 millones de desplazados en un país que tiene supuestamente 17 millones de habitantes, 4 millones de ellos fuera del país. En Europa, en muchísimas naciones, miles y miles de refugiados, como hemos visto en las últimas semanas. Pues bien, el Parlamento ruso ha autorizado la utilización de la fuerza y Rusia ha empezado a bombardear en territorio sirio. Están bombardeando a esta hora, justamente. Un diplomático francés le dice a la agencia Reuters que no están bombardeando al Estado Islámico, el grupo que ha cometido atentados terroristas que se opone a Assad, sino que están bombardeando a los opositores del señor el-Assad, especialmente en la ciudad de Homs. Y el gobierno de Estados Unidos ha informado, y son las últimas noticias, que lo que dice el diplomático francés es verdad. Si no están luchando contra el Estado Islámico, sino contra los opositores de Assad. ¿Qué puede ocurrir aquí? Porque sin duda este es el problema, por lo menos geopolítico, más grave del mundo. Es muy serio. La verdad que estamos asistiendo al primer capítulo, a los primeros renglones de una crisis cuyo desarrollo todavía no está claro. Pero lo que tenemos que tener en claro en este momento es que esto implica un enfrentamiento en el terreno militar, con armas involucradas, entre las dos potencias, entre Moscú y Washington. Lo que está haciendo Putin, y no lo ha negado hasta el momento, es aceptar un pedido de ayuda de Assad y bombardear a sus adversarios. Cuando lo que está pidiendo Obama y en lo que está trabajando es justamente en desplazar a Assad, a quien sostiene que es parte del conflicto de Siria. Con lo cual es un enfrentamiento por elevación y claramente, o sea, está Assad defendiendo a un aliado suyo, como es Assad, está Putin defendiendo a un aliado suyo, Putin está defendiendo a su aliado, y esto es un fracaso, pero estrepitoso, de la gestión del Departamento de Estado. Es una mañana particularmente espantosa. Si hiciéramos hoy la mala semana, yo creo que el que tiene las peores horas en este momento debe ser el secretario de Estado John Kerry, porque de verdad esto es impresionantemente serio para él. En las últimas horas en la Asamblea General de las Naciones Unidas se notaron las discrepancias entre Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, el presidente ruso, con respecto a lo que pasa en Siria, por lo que acaba de mencionar Silvia Pisani. Para Barack Obama lo que tiene que ocurrir en Siria es una negociación entre las partes, eso sí, llegándose a la conclusión de que Bashar el-Assad debe abandonar el poder en algunos meses. Para Rusia no, para Rusia el señor Bashar el-Assad es un gobernante legítimo, con lo cual apoyarlo, enviando aviones y fuerzas militares, es algo perfectamente lícito. ¿Cómo resolver semejante problema? Yo creo que es prácticamente imposible, porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos y Occidente no tienen una política clara con respecto a Siria, mientras que Rusia sí la tiene. Rusia hay que mantener a el Assad más o menos cueste lo que cueste. Mientras que la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea hay que iniciar un proceso de transición donde Assad se vaya, pero quienes tomen el poder no sean los islamistas del Estado Islámico del Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, con lo cual es una posición mucho más complicada, mucho más compleja. La posición de los rusos es mucho más directa. A mí esto me recuerda mucho, es una especie de enfrentamiento tipo Guerra Fría, 25 años después, pero vamos, incluso pues esto recuerda un poco
a la invasión soviética de Afganistán, este tipo de cosas. También llama la atención, digamos, que es la segunda vez que Rusia se involucra en una guerra o que Rusia inicia una guerra en 2 años y medio, desde Ucrania, o menos incluso, en 1 año y medio, lo cual demuestra también muy a las claras la intención muy agresiva del gobierno de Moscú. Y finalmente, yo coincido completamente con Silvia en que esto es un desastre para la política exterior de Estados Unidos. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, tiene que estar pasando unos días muy malos. También Susan Rice, la máxima asesora de Barack Obama en política exterior. Y habría que ver también esto cómo puede afectar a las elecciones, porque no olvidemos que Hillary Clinton fue secretaria de Estado durante 4 años y, bueno, digamos, no peleó con la peor parte de la crisis siria, pero esta crisis ya había empezado cuando ella estaba en el cargo. Hay que recordar que Barack Obama y el gobierno de Estados Unidos en su momento dijeron que emplearían la fuerza si se llegara a demostrar que Bashar al-Assad había utilizado armas químicas contra la población, y se demostró, y no pasó nada. Yo creo que eso ahí aprendió el gobierno de Estados Unidos a no trazar estas supuestas líneas rojas cuando se trata de Siria, porque ya hoy están echándose para atrás frente a qué tanto tiempo puede o debe permanecer Bashar al-Assad en el poder. A mí me llama la atención lo poco que sirvió la famosa cumbre que tuvieron Barack Obama y Vladimir Putin esta semana en las Naciones Unidas, que aparentemente, según los dos bandos, había sido cordial y franca y muy productiva para avanzar los intereses del señor Putin, que lleva desde que pronunció su discurso en las Naciones Unidas en una estrategia para reconquistar su hegemonía en el mundo. Él está ahorcado por unas sanciones de Occidente, está con el interés clarísimo de devolver su poderío en el Medio Oriente, ha decidido muy clara y concretamente que Siria es un lugar donde él necesita restablecer su poder. Él considera que la política de Occidente es ingenua, en eso corresponde exactamente con lo que piensan los republicanos de la política de Obama, y en esas está, y realmente ha puesto sus armas en la misma dirección que sus palabras, y en este momento, por segunda vez en una semana, se encuentra la diplomacia de Estados Unidos con los pantalones abajo y enfrentada a una situación de la que no se puede salir tan fácilmente. En este momento no puede hacer otra cosa Estados Unidos que salirse, porque los han ordenado a sacar sus aviones y esperar. Yo creo que también hay una cuestión, perdón un segundo, que en Rusia tiene que influir mucho, que es que la economía rusa está en caída libre por la caída del precio del petróleo, porque Rusia es un país que vive del petróleo, y esto a Putin le viene muy bien para distraer la atención interna. Claro, levanta, siempre este tipo de cosas levantan a la población. Y después de una guerra en Ucrania que tampoco ha sido tan exitosa, digamos, no consiguió ocupar Ucrania, ni mucho menos, esto siempre viene bien para encender el nacionalismo. Para rematar, en otro país de la zona hay problemas muy graves, y en este caso es Afganistán. Hay que recordar que Afganistán sufrió una invasión de parte de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, porque en Afganistán estaban dominando la escena los talibanes, y los talibanes apoyaban a Al-Qaeda, la red de Osama Bin Laden. Pues ahora resulta que los talibanes han reconquistado Kunduz, una de las ciudades, la quinta ciudad de Afganistán, una de las ciudades más importantes para ellos en el norte del país. En este momento hay luchas también a esta hora entre 5.000 miembros del ejército afgano contra 1.000 milicianos talibanes. Pero los talibanes han señalado que el objetivo de ellos es Kabul, así lo destaca justamente hoy el diario El Mundo de Madrid, la capital. ¿Qué puede también, se pregunta uno, ocurrir aquí? Porque hasta el año pasado había negociaciones entre el presidente Afshan Ghani y el mulá Omar, el jefe de los talibanes, pero el mulá Omar fue muerto en algunos combates, y el nuevo mulá, el mulá Mansur, dice que él no continúa con las negociaciones mientras las tropas extranjeras, las que quedan en Afganistán, no se vayan. ¿Volvieron los talibanes y volvimos a lo mismo? Sí, ¿quién tiene el teléfono de Kerry? Porque creo que habría que llamarlo ya y ponerlo. La verdad que es una semana espantosa, pero espantosa. Y sí, están dando mal también a Afganistán, el país, o sea, la estrategia que nunca terminó de funcionar bien. Es curioso, ¿no? Pero toda la zona, a mí me sorprende cómo se sorprenden de que la cosa no funcione. Toda la zona sur de Afganistán y la zona limítrofe con Pakistán, zona que muchos de los que estamos acá conocimos, recorrimos, es una zona absolutamente difícil de conquistar. Las tropas que tienen los rebeldes talibanes
son mucho menos y muy inferiores a las que puede desplazar Estados Unidos. Pero aún así es una guerra que se les hace muy difícil en el terreno, en la geografía, en las lealtades que hay. Toda la zona agrícola de Afganistán es prácticamente territorio muy complicado para Estados Unidos. Lo más increíble de esto es que Estados Unidos estaba hablando de retirarse ya de Afganistán. O sea, Obama está cerrando las guerras que abrió George Bush, su predecesor. El tema es que, evidentemente, este es el golpe más importante que pega el talibán en muchos años, en 10, 15 años. Y realmente es una señal de que ellos están, y es un poco lo que señalaba Pablo, ¿no? La confusión de unos y la percepción de victoria de otros. En fútbol diríamos, para hacer una mañana un poco más relajada, los talibanes avanzan con pelota dominada, ¿no? Es decir, avanzan seguros por el campo y los otros están como un poco confusos, que no saben, están hablando de retirarse, pero caramba, el lío que están dejando. Pero parecía una estrategia bastante coordinada. La retirada de las tropas, dejaron 10.000 tropas ahí para entrenar a las tropas afganas. Hace 15 años, como dice Silvia, no había habido un ataque importante de talibán. Y parece haber quedado llena de huecos esa estrategia. En realidad lo que se ha demostrado es que las tropas, entre la policía y las milicias y el ejército en Afganistán, hay descoordinación total, hay muchísima corrupción, hay alianzas regadas por todas partes y yo creo que también se han aprovechado. Es la primera vez que se enfrentan estas tropas afganas sin estar con los gringos detrás y es un fracaso enorme para el nuevo gobierno afgano y una muestra también de un fracaso de política exterior de Obama que le va a costar bastante caro. Yo creo que, por llevar la contraria, yo creo que es bastante irrelevante que los talibán hayan tomado Kunduz. Hay que tener en cuenta que en agosto de 1988 la Unión Soviética se retira de Kunduz y horas después los mujahideen, los guerrilleros anticomunistas, toman Kunduz, todo Kunduz menos el aeropuerto, es decir, exactamente lo mismo que han hecho ahora. Kunduz es una zona pastún ultra radical, los pastuns es la tribu que forman los talibán, y es una zona en la que, por ejemplo, el movimiento islámico de Uzbekistán tenía sus sedes, sus oficinas, Kunduz fue una de las zonas más bombardeadas por Estados Unidos en el año 2001. De hecho, a Namangani, el jefe del movimiento islámico de Uzbekistán, lo mataron en Kunduz. La ciudad quedó medio aplanada. Es una ciudad muy, muy, muy radical. Y en cuanto al respecto a que el gobierno afgano no tiene una política, no tiene una unidad, por supuesto que no. Es que pretender que los afganos, después de 300 años en los cuales nunca han logrado ponerse de acuerdo en nada, tengan un acuerdo, una unidad, un algo, es pedirles maravilla. O sea, Afganistán nunca va a ser una democracia suiza. Además, el presidente de Afganistán es peligrosísimo, ha habido asesinados. Sí, bueno, pero irrelevante no es, Pablo, porque si bien no van a tomar control de Afganistán, es un elemento desestabilizador importante. Sí, pero yo creo que es un elemento desestabilizador con el cual se contaba. Es decir, yo creo que nadie cuenta. Es decir, como comentábamos aquí en Club de Prensa, me acuerdo, con David Jiménez, que ahora es el director de mi periódico en las navidades pasadas, cuando se produjo el cambio de poderes, la transferencia de Karzai a Ghani, fue la primera transferencia de poderes pacífica que hubo en Afganistán probablemente en 40 años y Karzai es el primer expresidente que sigue vivo, lo cual es una ruptura en la tradición del país. Entonces, es decir, yo creo que Afganistán va a seguir siendo tremendamente inestable. Ahora bien, creo que lo verdaderamente importante es que Estados Unidos mantenga su compromiso y aunque los talibán pues, puedan tomar Kunduz y luego soltarla y luego puedan tomar partes de Kandahar o de otras ciudades, yo creo que lo importante, digamos, es que más o menos el país se mantenga unido. Al mismo tiempo, pues como tú comentabas, Afganistán está en un vecindario terrible, tiene Pakistán que está alimentando a los talibán, tiene Arabia Saudí que también está alimentando a los talibán, con lo cual, es decir, no se puede esperar, personalmente pienso yo, mucho más o algo mucho mejor que lo que está pasando. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Silvia, en su país, en la Argentina, hay elecciones presidenciales dentro de 25 días, el 25 de octubre. El sucesor de Cristina Fernández de Kirchner se posesiona el 10 de diciembre.
Y han pasado dos cosas en las últimas horas. Por un lado, la presidenta está acudiendo a muchos actos en respaldo a Daniel Scioli, el candidato peronista. Por otro lado, Mauricio Macri, el candidato de la oposición, el más opcionado, expresidente del Boca Juniors, ha revelado que tiene una fortuna de 52 millones de pesos argentinos, algo así como 4 millones de dólares ante la Oficina Anticorrupción. Y para rematar, este domingo hay debate televisado entre los candidatos y Scioli no va a ir. ¿Cómo valora usted toda esta escena? Estamos a 25 días de elecciones y parece increíble, pero a 71 días de cambio de poder en la Argentina, de cambio de mando, 71 días. Obviamente los viajes de la presidenta, que se involucra ahora activamente en campaña, responden a necesidades electorales. Es curioso, atrás de cámara la gente te pregunta, ¿qué va a pasar en tu país? No, seguro que gana Scioli, ya dijeron que gana Scioli, o sea, uno lo conversa y es la percepción que hay, pero el gobierno está muy nervioso y evidentemente por eso, y porque los números no dan tan seguro, es que la presidenta se lanza a participar directamente. Y además porque la presidenta tiene en esto un interés un poquito más cercano, porque en toda una muestra de esta lucha encarnecida contra el nepotismo, tiene que hacer mucha campaña en el sur para asegurar la candidatura a gobernadora de su cuñada y la candidatura a diputado nacional de su hijo. Entonces, en eso se va a involucrar especialmente. Alicia Kirchner, que es la hermana del fallecido presidente Néstor Kirchner, quiere ser gobernadora de Santa Cruz, no lo tiene tan fácil. Máximo Kirchner, su hijo, quiere ser diputado nacional y no le da, no llega. Entonces va a participar mucho ahí la presidenta. ¿Por qué no va Scioli al debate? Que es una de las preguntas que decían. Este domingo hay debate de candidatos en la Argentina, algo absolutamente inusual. Acá se la pasan debatiendo todo el día. En Argentina no. En Argentina no, eso no existe. En España tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y bueno, y nada, entonces este domingo lo hay, pero Scioli dijo que no iba. Después vaciló y dijo, bueno, a lo mejor voy. La última noticia es que no va. Quién sabe, a lo mejor aparece o no aparece. Es un poco también mostrar un poco su estilo y su forma de ser, ¿no? Cambio de asunto, don Pablo Pardo, porque aquí en Estados Unidos se sigue la campaña, aunque no está abierta oficialmente, a las elecciones presidenciales de noviembre del año entrante. En el Partido Demócrata, Hillary Clinton, una de las precandidatas, anda en líos. Pero en el Partido Republicano lo que llama la atención es que cuando mucha gente hablaba de Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, como el candidato inevitable, el señor Bush no pasa del 9% en las encuestas y los tres que encabezan los sondeos, el multimillonario Donald Trump, el neurocirujano Ben Carson y Carly Fiorina, que fue presidenta de Hewlett Packard, son considerados como antipolíticos. ¿Qué explica este fenómeno? Yo creo que es claramente un rechazo a la clase política, digamos, el triunfo del populismo, la idea de que los políticos son todos corruptos y que no saben cómo hacer las cosas, también una especie de, digamos, santificación tal vez de unas ideas que teóricamente no son ideológicas, aunque en la práctica sí son muy ideológicas, ¿no? Pero digamos que es como un poco como una búsqueda de la tecnocracia, en el sentido de que esta es gente que soluciona problemas, pero no tienen una ideología, no están dispuestos a pactar, etcétera. Son gente pura, inmaculada, que no tiene necesidad de dinero, en el caso de Trump, o en el caso de Fiorina, o en el caso de Carson, pues simplemente es gente que no necesita el dinero. Habría que ver, es decir, hay que ver también quiénes están apoyando a esta gente. Por ejemplo, entre los votantes o entre la gente que apoya a Trump, pues es algo así como 5 de cada 6 o algo así piensan que Obama no nació en Estados Unidos y que Obama es musulmán. También hay que tener en cuenta que estamos apoyando, pues bueno, o que están apoyando, bueno, Carson es un neurocirujano, evidentemente el cerebro es muy complicado, el Congreso de Estados Unidos puede ser mucho más difícil que cualquier cosa que tenga uno en el cerebro para tratar con él, no digamos Wall Street, no digamos Siria o Putin, tal vez pueda usar su capacidad como neurocirujano para ver qué hay en el cerebro de Putin, pero bueno, aparte de esto, Carly Fiorina es una persona que si la dejan lleva a la quiebra al mayor fabricante mundial de computadoras, y Donald Trump es una persona que se declaró en quiebra 4 veces en su vida, con lo cual, bueno, su historial en la empresa privada tampoco es necesariamente muy brillante. Pero de lo que no cabe duda ahora mismo es que en Estados Unidos lo mejor es no ser político para ganar unas elecciones. De hecho, Obama se presentaba, si nos acordamos, como un organizador social.
más que como un senador. Sí. Era Hillary la que tenía un historial político. Y esto se aplica a los dos partidos. Bernie Sanders, que es el hombre de la izquierda que está amargando la carrera a Hillary, es un senador, pero es un tipo, digamos, de fuera del sistema. Pero esta es la época de la campaña en la que la gente se envalentona con estos outsiders, las personas que tienen mucho carisma y buena imagen, y yo creo que eso no se traduce en votos. Y mirando la historia de Estados Unidos, estaba revisando y solo ha habido 4 no políticos que han llegado a la presidencia y los 4 han ganado guerras. Fue Zachary Taylor, que ganó la guerra con México, el presidente número 12, Ulysses Grant, que ganó la guerra civil, Eisenhower, la Segunda Guerra Mundial, y de resto fueron Taft y Hoover, que ambos eran ministros de gabinete. O sea que casi que el más outsider, el más personaje con menos experiencia haya sido Barack Obama, que era senador por Illinois, que no es de poca monta. Silvia Pisani. A mí lo que me da la impresión es curioso, lo digo en una frase cortita. Yo creo que íntimamente, bueno, no sé ustedes, pero yo estoy segura que ninguno de esos 3 que hemos mencionado va a ser finalmente el que tenga la nominación. Sí, yo creo que de eso estamos seguros todos. Sí. Gana el que tenga dinero, O sea, el que tenga nombre, el que tenga dinero para hacer la que tenga propaganda en Vayan a organización. contra. apostar, porque el otro día alguien dijo algo de Trump en este programa y tuvo que traer una botella de champán. No, yo apuesto tranquilamente una botella de Coca-Cola, no se preocupen. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Se publica hoy un dato de cuáles son los 15 alimentos más saludables, sobre todo para las personas que tienen más de 50 años, es decir, gente joven. Sí. Bueno, Obvio. los alimentos más saludables son manzanas, espárragos, arándanos, luego el brócoli, la calabaza, el chocolate negro y el café. Más adelante los frijoles, las habas o los frijoles, las fabadas, un plato muy asturiano, el yogur griego, la col rizada verde, harina de avena, aceite de olivas, buenísimo, las peras, la quinoa y el salmón. Ahí ¿Le está. gusta todo eso a usted? Es una fiesta, empezó la fiesta. Esa lista explica muchos de mis problemas de salud. Pablo Pardo. No, yo estoy más o menos de acuerdo con eso y creo que además las autoridades inmigratorias de Estados Unidos están de acuerdo con eso, porque yo hace 3 semanas, cuando vine de Asturias, me quitaron todo lo que traía. No es que yo estuviera, por supuesto, quebrantando las normas de inmigración, pero lo único que me dejaron fueron las alubias. Todo lo demás... ¿Y qué era? Pues medio jamón, por ejemplo. No puede Sí. ser. O sea, digamos que sí, fue bastante escandaloso además, porque claro, te sacan, te abren la maleta, te van sacando todo y tú vas ahí mirando con cara de... A mí Lo me siento. gusta mucho la fabada asturiana. ¿Por qué tiene tanto éxito eso? Que es exquisita. Porque es exquisita, Muy buena. porque Es es muy buena. exquisita. Eso lo intenté explicar yo a los de aduanas, pero no lo compraron. Pero comer de noche una fabada sí puede ser grave, ¿no? Eso sí, Tiene que ser al mediodía. al mediodía y en invierno. Y en invierno, claro, unillense. Yo me contentaría con el café y el chocolate, porque cualquier lista que no incluya ni el pan ni el queso es una lista que tiene errores. Silvia Pisani, gracias por haber estado aquí. Pablo Pardo y Munillense. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Qué gran hallazgo que es la